Bendiciones, su hermana Gypsy por aquí, ¿cómo están? Espero que bien. Quiero repartir una palabra con ustedes hoy, que hoy le toca a otra mujer de la Biblia. Sabes que estamos aprendiendo de las mujeres de la Biblia, aprendiendo lo bueno y a lo malo que hacen, para no hacer lo malo y hacer lo bueno. Gloria a Dios. Esto es una palabra para esas mujeres guerreras, para que aprendan de las mujeres de la Biblia, porque las mujeres de la Biblia nos dan ejemplo de no hacer las cosas y de hacer las cosas. Porque si hacemos las cosas, nos dan consecuencias. Si hacemos cosas malas, tenemos consecuencias las consecuencias se nos da a nosotros y también a nuestros hijos. Tenemos que tener muy cuidado de lo que hacemos. Como hoy le toca a esta mujer, que es difícil porque esa situación esa mujer cometió adulterio, fornicación, y esa palabra adulterio y fornicación es una palabra bien fuerte. Y nosotras como mujeres tenemos que aprender de no hacer cosas así, porque si no, nos afecta la vida entera. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que tú estás haciendo aquí, Señor, con nosotras, Señor, que nos está enseñando, Señor, de las cosas que podemos hacer y no podemos hacer como mujeres tuyas, Señor, mujeres de Dios, mujeres de hijas tuyas, Señor, que tenemos que darte la honra en todo lo que hacemos. Tenemos que darte el respeto que tú tienes que tú te mereces, Señor, porque tú te mereces todo el respeto de nosotros, Señor. Tú nos diste leyes, tú nos diste cosas que no debemos de hacer y tenemos que seguir tu obediencia. Tenemos que seguir ser obediente a ti, Señor, porque la obediencia es más importante que sacrificio. Oh, aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan hermosa, tan hermoso, tan glorioso, majestuoso. Te adoro, te alabo, te doy gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Vamos ahora a entrar en materia. Gloria a Dios. Dios siempre nos habla. Y hoy vamos a hablar de Betsabé. Betsabé fue la esposa del rey David. ¿Te recuerdan? Betsabé era esposa de Urías primero. Urías era un guerrero de Dios, un guerrero del army de David. Y ese guerrero tenía su esposa. Y esa esposa lo esperaba siempre en su casa mientras él iba a la guerra. Y un día, cuando era tiempo de la guerra, David se quedó en su casa, en su palacio de vago. Y cuando uno se queda en su casa de vago y haciendo cosas que no tienen que hacer, porque hay cosas que tenemos que hacer en la vida, y si no las hacemos y hacemos otra cosa, se nos meten cosas que nos puede desviar del camino. A David tenía que estar en la guerra, y él no fue a la guerra. Él fue al palacio a relajarse. Y cuando se estaba relajando, miró por la ventana. Y por la ventana miró a una mujer bella, una mujer hermosa, gloriosa, una mujer. Dijo, wow, qué mujer tan bella. Y esa mujer, y le preguntó a uno de sus criados, ¿y esa mujer de quién es? Y el criado de una vez le dijo, esa es mujer de Urías. Y él sabía que esa mujer es prohibida y como quiera la mandó a llamar. Y Betsabé se estaba bañando en el patio. O sea que Betsabé, no sé, para ese tiempo, no sé si se bañaban en el patio o media ella estaba aburrida porque como el esposo siempre la dejaba sola. Y
el esposo, y como ella siempre estaba sola y tenía necesidades, porque eso es lo que pasa cuando los hombres se van a trabajar lejos, entonces las mujeres se quedan solas, tienen que cuidarse porque tienen que aguantarse, conectarse con Dios para que no tengan su mente en otras cosas indebidas. Entonces, él la mandó a llamar. Y cuando la mandó a llamar, ella vino de una vez, porque ese es el rey. Y el rey, cuando quiere el rey algo, el rey hay que dárselo. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. No hay que dárselo, porque yo no dije eso. Gloria a Dios. Entonces, el rey la llamó y de una vez vino ella. Y ella estaba ahí y no dijo que no, porque las mujeres pueden decir que no. Cuando un hombre se le presenta, ella puede decir que no. Pero Betsabé no dijo que no, Betsabé se dejó. ¿Y qué pasó? Quedó embarazada. ¿Y qué cometió eso? Un pecado, porque eso fue una fornicación, porque ella no estaba casada con él, ella estaba casada con Urías. Entonces, como se casó con Urias y ella estaba casada con Urias y el rey tenía tantas mujeres, ¿por qué tenía que acostarse con Betsabé? Si había tantas mujeres ahí, ¿por qué tenía que acostarse con Betsabé? Vamos a leer. Vamos a ver lo que yo escribí aquí. Esa historia es bien, bien, bien fuerte porque para uno cometer adulterio, el adulterio es un pecado bien, bien, bien fuerte que puede tener consecuencias fuertes, consecuencias que te va para el resto de tu vida, que te puede dañar. Porque yo conocí una mujer que me dijo a mí, ay, estoy pasando por un problema de mi esposo, que mi esposo tiene una mujer y yo estoy peleando estoy peleando por eso, por esa familia, estoy peleando. Y cuando yo le estaba aconsejando, el Espíritu Santo me llevó para donde Betsabé. Y es verdad, porque ella sabía que ese hombre era casado. Y como ese hombre estaba casado, ella se metió con ese hombre. ¿Y qué pasó con ese hombre? Se metió con esa mujer que yo conozco. No conozco, sino le aconsejé. Dijo que él estaba con una esposa y entonces ella se metió en la relación. Y ahora que después que tienen muchos años juntos, no están casados, pero como están viviendo juntos, ya, porque alguna veces la persona cree que porque la persona está viviendo juntos son su esposo. No, tu esposo tiene que ser legal. Tiene que poner tu puesto, mujeres. Tienen que poner su puesto como hijas de Dios. Dice, si tú quieres estar conmigo, tienes que casarte. Así como yo, que cuando antes de bautizarme, yo le dije a mi esposo que teníamos mucho tiempo juntos sin casarnos. Yo le dije a mi esposo, si tú quieres estar conmigo, te tienes que casar conmigo. Si no, nos vamos a dejar. Porque yo voy a tener mi vida en orden. Porque cuando Dios te llama, tú tienes que tener tu vida en orden. Y una ordenanza es tener eso, no poder estar fornicando, cometiendo adulterio. Tiene que ser una mujer con pudor. ¿Cómo se llama? Pudor. Vamos a hablar de esto. Entonces, no sé por qué Dios me está mandando a esta mujer, porque algo está pasando. Entonces, la mujer me dijo a mí, ay, estoy pasando por esta situación. Y cuando yo la iba a aconsejar, el Espíritu Santo me guió para la historia de David y Betsabé. Y David y Betsabé habla de eso. Entonces, ella me dijo, sí, él estaba casado y yo me metí con él. Ok. Entonces ya tú cometiste un pecado. Y tú te crees que porque él la dejó a ella, ahora tú vas a ser la mujer. No, si tú te metes en una relación con un hombre casado y tú piensas que ese hombre, porque dejó a su mujer, ahora va a estar feliz contigo, déjame decirte que eso no está bien en los ojos de Dios. So, pon tu vida en orden. Gloria a Dios. Entonces,
No sabemos mucho de Betsabé, pero sabemos que ella fue la que fornicó con el rey David y cometió adulterio. Vamos a leer la historia del adulterio de David y Betsabé. Segundo de Samuel 11, del 1 adelante. Primera de Samuel 11. Biblia con Gypsy. Me guío a 1 Samuel 11. So, vamos a leer primero eso. Con un mes después, el rey Nahas y Amón dirigieron a su ejército contra la ciudad de Israel, llamada Jabes de Galad. Pero los habitantes de Jabes pidieron paz. Haz un tratado con nosotros, seremos tu siervo, rogaron. Está bien, dijo Nahas, pero con una sola condición. Le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Santo. Danos 7 días para enviar mensajeros por toda Israel. Respondieron los ancianos de Jabes. Si nadie viene a salvarlos, aceptamos sus condiciones. Cuando los mensajeros llegaron a Gilgal, de Saúl, y le contaron el pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Saúl había estado arrando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad preguntó: ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron del mensaje de Jabes. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó los bueyes, los cortó en pedazos y envió un mensaje para que los llevaran por toda Israel con el siguiente mensaje: esto es lo que la pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra con un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó en Besek, se dio cuenta que había 300,000 hombres al Israel y 30,000 de Judá. Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabes de Galad para decirle: los rescataremos mañana antes del mediodía. Cuando llegó el mensaje, hubo gran alegría en toda la ciudad. Así que los hombres de Jabes dijeron a sus enemigos: mañana iremos a ustedes y podrá hacer con nosotros lo que quiera. Pero la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó en su ejército, dividió en 3 destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los sacó durante todo el día. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había dos de ellos juntos. Entonces la gente clamó a Samuel: ahora, ¿dónde está ese hombre que decía: ¿por qué debe Saúl gobernarnos? Traílos aquí y los mataremos. Pero Saúl respondió: nadie será ejecutado hoy, porque este día el Señor rescató a Israel. Luego Samuel dijo a la gente: venga, vamos todos a Gilgal para renovar el reino. Así que todos fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne delante del Señor proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrenda de paz al Señor. Y Saúl
y todos los israelitas se llenaron de alegría. Gloria a Dios. Dios me puso ahí, pero vamos a leer ahora la historia de Betsabé. Segunda Samuel 11. No sé qué es lo que quiere decir Dios con eso. Que Dios hizo. Ustedes que son espirituales sabrán. Gloria a Dios. David peca con Betsabé. En la primavera, cuando los reyes solían salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército de Israel para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después de descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por el azote del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeran: es Betsabé, hija de Alión y esposa de Urías, el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé había terminado los ritos de purificación posteriores de su periodo menstrual. Tiempo después, o sea que ya Betsabé estaba en hormonas. Tú sabes que después uno le llega la menstruación y se le mete una hormona, una cana, tú sabes, como mujeres. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensajero a Joab, mandándole a Urías el hijita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó: ¿cómo están Joab en el ejército y cómo marchan la guerra? Después le dijo a Urías: ve a tu casa y descansa. David le envió un regalo de Urías apenas dejó el palacio, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. O sea que Urías era un guerrero de Dios. Urías quería estar en la guerra. Él se sentía mal porque él tenía que estar en la guerra, y él se sentía mal por sus compañeros que él no estaba ahí ayudándolo, y por eso estaba como amargado, estaba como bajado, no quería ni ir para su casa, no quería estar cómodo en su casa mientras ellos estaban peleando. Él se quedó afuera de su casa porque se sentía mal. Entonces David envió a mensajeros mandándole a Urías el hijita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó: ¿cómo están Joab y el ejército? ¿Y cómo marchan la guerra? Después le dijo a Urías: ve a tu casa y descansa. David incluso le envió un regalo a Urías apenas dejó al palacio. O sea, seguro le dio una botella de vino o algo para que él disfrute con su esposa, Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. A enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: tú ves que Urías estaba por mucho tiempo afuera peleando, entonces su esposa estaba esperándolo en la casa. Y eso pasa también cuando las mujeres se dejan sola por mucho tiempo. Tú sabes que la mujer le da la menstruación y le da ganas y le cosas. Seguro ya estaba en un tiempo de vulnerabilidad, un tiempo sensible, porque las mujeres tienen un tiempo sensible, y ahí que tenemos que tener dominio propio para no hacer las cosas como debemos. Tenemos que decir: ¿esto le va a agradar a Dios o no? Tenemos que decirlo. Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y de Judá están viviendo en carpas, y Joab
y los hombres de mi señor estaban acampando al cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a la casa para beber? O sea, que dice que sus compañeros estaban durmiendo en carpa y él se sentía mal porque no quería estar cómodo en su casa mientras sus compañeros estaban durmiendo en carpa y estaban peleando la guerra mientras él no. So, él se sentía mal, por eso que no quiso dormir en su casa. Comer y dormir con mi esposa. Juró que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana después regresa al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aun si no logró que Urías fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregue. La carta le daba las siguientes instrucciones de Joab. Con a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego, o sea que lo puso, le dio la carta a Urías para que se la dé al hombre, para que le dé instrucciones, para que él mismo sea puesto en la batalla ahí, el frente, para que le den golpe. ¿Tú puedes creer eso? ¿Qué masacraste ese? Aleluya. No tienen corazón, no tiene corazón. David no tenía corazón. David era un guerrero, por eso que no pudo hacer el palacio a Dios. Tuvo que su hijo ser el palacio, el templo a Dios, porque él no pudo, porque era demasiado peleón, demasiado, quería matar mucha gente, quería hacer mucha maldad, santo. Aunque era rey, era de que conforme al corazón de Dios, pero tenía mucha cosa parece que como mató mucha gente, ya no tenía el corazón bueno. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla y de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados de Israel. O sea que murió Urías por causa de David, porque él hizo eso para quedarse con su mujer, para quedarse con Betsabé. Pero Betsabé era prohibida, pero él quería matar a Urías para meterse con Betsabé. Y eso es un pecado porque tú no puedes matar a otro para meterte con el hombre, con la mujer de otro. Gloria a Dios. Luego Joab envió a David en un uniforme a la batalla. Le dijo a su mensajero: informe al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra y lo molillo desde la muralla? ¿Por qué se acercan tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías al Elihita. Por tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un mensaje completo a David. El enemigo salió contra nosotros y a campo abierto, le dijo. Y cuando los perseguidores hasta la puerta de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos Urías el Higita. Bien, dile Moab, que no se desanimen, dijo David. La espada devorará a este hoy y aquella mañana. La próxima vez esfuércese más y conquisten la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplió el periodo de luto, David mandó que le trajeran al palacio y ella pasó el ser una de sus esposas.
Luego dio a luz a un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que había hecho David. O sea que David tenía muchas mujeres, pero él quería esa que era prohibida. Gloria a Dios. Vamos a leer. Déjame ver lo que yo primero, antes de leer el otro capítulo. Porque el otro capítulo es muy interesante también, porque esas fueron las consecuencias de los pecados de David. Los dos son culpables, porque David no fue a la guerra y Betsabé no era prudente, porque no tenía descripción. Ella se bañó donde todos la pudieran ver. Proverbios 22:3. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simple avanza y ciegas y sufre las consecuencias. No tenía pudor. O sea que Betsabé no tenía pudor porque se fue a bañar al frente de la gente, donde todo el mundo la veía. O sea que todo el mundo la podía ver, pero David sí, porque David tenía la muralla bien alta. Se podía ver desde su palacio. No tenía pudor. La palabra pudor es cubrirse la mayoría del cuerpo para que no haya tentación o no provocar al hombre cometer pecado. En el comienzo se nos menciona cómo Adán y Eva descubrieron el pudor. Génesis 2:23. Vamos a Génesis 2:23. En este tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. O sea que en principio fue la primera escenario donde comenzó el pudor, porque ellos cogieron hojas de higuero para cubrirse. Gloria a Dios. Vamos a ver, vamos a leer Génesis 2. Pero cuando pecaron o sea que en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaron. Eso en Génesis 23, 2, 25. Pero cuando pecaron, los ojos se le fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. Y en ese momento cogieron conciencia de su desnudez. Esta fue la primera vez en la Biblia que nos habla del pudor, porque cogieron tejidos rojos de higuera para cubrirse. Vamos a leer primero Génesis 2. Gloria a Dios. Can you make some coffee? Oh, Adán y Eva. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvias para regar la tierra, ni había personas que cultivaran. En cambio, el suelo brotaba manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto de Edén en el oriente. Allí puso el hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salió de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeado de toda la tierra de Javila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encontró allí resina aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gigón,
rodeado de toda la tierra de Cus. Y el tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Eufrates. El Señor Dios puso el hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del árbol de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes del fruto, sin dudas morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los árboles salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre por cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos y a todos los aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de las costillas del centro del cero de abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a la mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre: este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su mujer y se une a su esposa, y los dos se convierten en un solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. O sea, antes del pecado, ellos estaban desnudos cuando Dios lo creó y no tenían vergüenza. Pero cuando vino el pecado, en capítulo 3, fue que descubrieron que estaban desnudos. La serpiente era más astuta de todas las animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios le dijo que no debía comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que es en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo: no debemos comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacemos, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios, en el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto precioso y delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del árbol y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Ahí que quiero pararme. Tuve el 7 que dice: en ese momento que pecaron, se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Y ahí fue que cogieron el árbol y se taparon sus cuerpos. Ahí fue que comenzó el pudor. Entonces consiguieron hojas de huerto para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y esa mujer oyeron al Señor Dios, caminando por el vuelto. Así que escondieron del Señor Dios entre los árboles, porque sabían que estaban desnudos y que Dios sabía que ya habían pecado. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminar por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras?
El hombre contestó, la mujer que me diste fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo tanto has hecho eso, por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como los salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrada por el polvo durante toda tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Gloria a Dios. Entonces ahí fue que comenzó el pudor, porque ahí fue que comenzaron a taparse con los huertos. Ok, entonces vamos a leer ahora Génesis 9:22. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Génesis 9:18-29. Vamos a leer eso, porque ahí fue que Noé estaba desnudo, pero uno de sus hijos le contó a otros que estaba desnudo, que Noé estaba desnudo bebiendo vino. Entonces, pero había los dos otros que no le contaron a nadie, sino lo cubrieron a Noé. Entonces, esos hijos son los buenos y el otro, Canaán, era el malo, por eso fue que le maldicieron. Gloria a Dios. Génesis 9:20. Aleluya. No sé qué pasa. Dios tiene el control. Oh, aleluya. Ten misericordia, Señor. Después Dios bendijo a Noé y a su hijo y le dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todos los aves del cielo, todos los animales pequeños que corran por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo la autoridad. Se le ha dado a ustedes los alimentos, como les he dado también los granos y la verdura, pero nunca deben beber de ninguna carne con su vida en decir que aún tenga sangre. Yo exigiré a la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquier que asesina a otro ser humano debía morir. Si alguno quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con su descendencia y todos sus animales que tuvieron en el barco con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Si yo confirmo mi pacto con ustedes, nunca más las aguas del diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más uno diluvio destruirá la tierra. Ese es el arco iris que tiene, tú sabes, que tiene la promesa que Dios no va a destruir la tierra con agua nunca más. Entonces Dios dijo, les doy un señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para que todas las generaciones futuras he puesto mi arco iris en la nube. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas del diluvio volverá a destruir a todos los seres vivos.
Cuando yo vea el arco iris en la nube, me acordaré del pacto entre Dios y toda la criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Los hijos de Noé salieron del barco con su padre, fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres, dijo de Noé, provienen todas las personas que ahora que ahora están en la tierra. O sea, que todas las personas salieron de esta persona. Vamos a leer otra vez. De todas tres hijos de Noé proviene todas las personas que ahora pueblan la tierra. O sea, de los hijos de Noé fue que salimos todos. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recontado y desnudo dentro de su carpa. Cam y el padre de Canaán vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a su hermano. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto que se lo pusieron sobre los hombros y cargaron de espadas de espalda a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo habían miraban parte otro lado y al fin de no ver su padre desnudo. Cuando Noé descubrió que su estupor se enteró que lo que había hecho, Cam, su hijo menor, entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familias. Entonces dijo Noé, bendito sea Señor Dios de Sem y Sem Canaán su siervo, que Dios entienda el territorio de Jabes y que Jabes comparta la propiedad de Sem y Sem Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Vivió 950 años y luego murió. Gloria a Dios. Entonces aquí nos está enseñando la Biblia que no podemos exponer a nuestra autoridad, que es nuestros padres, a que todo el mundo lo vea, a hablar de ellos para que todo el mundo sepa lo que hicieron mal, porque todo el mundo peca de una vez. Como dice la escritura, el que tira la primera piedra, es que nunca ha pecado. Y todos no podemos tirar ni una piedra porque todos hemos pecado de alguna forma. No somos santos. Gloria a Dios. Betsabé no fue forzada. Ella era culpable de delito, pero ella no fue la única culpable. David también fue culpable porque él, sabiendo que era casada, la llamó y se acostó con ella. Vamos a leer Génesis 32, Génesis 34. Ok, también podemos ver que en esa historia que Betsabé no fue fiel. Ella tenía un pacto con su marido, con su esposo, y le falló. Las mujeres le podemos fallar a nuestros maridos. Las mujeres no podemos fallar a nuestro marido. Nosotros podemos decir que no. Betsabé no le dijo que no al rey David, sino se dejó. Ella no fue forzada porque no enseña la historia como Dina fue forzada. Vamos a ver la historia de Dina. O sea que Betsabé estaba culpable porque Betsabé se dejó llevar de sus emociones, de sus ganas. Entonces se acostó con David. Pero Dina es otra historia. Pero Dina fue forzada. O sea que
Esto nos enseña que Betsabé se dejó y se acostó con David. Y no fue forzada como fue forzada Dina. Porque Dina es otra historia en la Biblia que nos dice que Dina fue forzada. Vamos a leer Dina. El que no sabe de esa historia, vamos a leer hoy para que aprendan. Génesis 34. En el principio. Papi, yo no quiero eso. No puedo comer. Vengo esa con Siquén. Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquén, hijo de Hamón, el Egeveo, vio a Dina, la tomó a fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella y intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Amón: consigue a esta joven, pues quiero casarme con ella. Entonces Jacob se enteró de lo que Siquén había deshonrado a su hija Dina, pero con sus hijos estaban en el campo cuidando sus animales. Él no dijo nada. Hasta que regresaron, Hamón, el padre de Siquén, fue a hablar de asuntos con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, a enterarse de lo ocurrido, regresaban del campo de inmediato, quedándose orizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquén había cometido un acto de vergüenza contra la familia de Jacob, algo que nunca debió hacer hecho. Hamor habló con Jacob y sus hijos. Mi hijo Siquén estaba verdaderamente enamorado de su hija, dijo. Por favor, permítele casarse con ella. De hecho, formemos tanto otros matrimonios. Ustedes nos entregamos a sus hijas para nuestros hijos y nosotros les entregamos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está en su disposición. Establece aquí el comer a comer 100 con nosotros, a comer 100 con nosotros y siéntense en libertad de comprar propiedades en la región. El propio Siquén también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. Por favor, sean bondadosos conmigo y permitan que me case con ella. Les suplico, yo le daré cualquier cosa que me pidan, sea cual fuera la dote o la regale que exijan. Lo pagaré de buena gana. Solo les pido que me entregue a la muchacha como esposa. Pero como Siquén había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño, y Siquén y Hamor su padre les dijeron que de ninguna manera podían permitirlo porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestras hermanas casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncisan, con los hicimos nosotros, entonces les entreguemos a nuestras hijas y tomaremos a hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos como un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaron a nuestra hermana y nos marcharemos. Hamor y su hijo Siquén aceptaron la propuesta. Siquén no demoró de cumplir con el requisito porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Siquén era un miembro muy respetuoso de su familia y acompañó a su padre Hamor y a presentar los presupuestos de los líderes que estaban a las puertas de ciudad. Les dijeron: esos hombres son nuestros amigos. Invitémoslos a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren
Hay suficiente tierra para mantenernos. Podemos tomar a sus hijas como esposa y permitir que ellas se casen con las nuestras. Pero ellos aceptaron quedarse allí y formaban un solo pueblo con nosotros. Únicamente si si nuestros hombres se circuncidan dan con como hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos, todos sus animales y sus posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos a aceptar con sus condiciones y dejemos que se establezca entre nosotros. Todos los hombres del consejero estuvieron de acuerdo con Hamor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adolescentes, dos de los hijos de Jacob, Simón y Leví, que eran hermanos de Dina por parte del padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Hamor y su hijo Siquem. Los mataron a espada y después sacaron a Dina y de la casa de Siquem regresaron a su campo. O sea que Leví y Simón fueron que mataron a toda la familia de esa región. Y tú sabes lo que dijo Dios, que no podemos matar, porque si matamos, morimos con espada también. Entonces Leví, la familia de Leví y Simón, y es raro porque los levitas son los que sirven. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad al encontrar masacrados y los hombres saqueros la ciudad porque había deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las mandatas y los burros. Se llevaron todo lo que pudieran, tanto de adentro de la ciudad como de los campos. Robaron toda la riqueza y sacaron de las casas. También tomaron a todos sus niños y las mujeres y se les llevaron cautiva. Después Jacob le dijo a Simón y a Leví: ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fariseos. Nosotros somos tan poco que ellos se unieran y nos aplastaran. Me destruirán, a toda mi familia será aniquilada. Pero ¿cómo iban a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Replicaron ellos enojados. O sea que ellos actuaron de violencia. Porque, el hijo del rey, le gustaba a Dina y la violó. Pero después dije, déjame casarme con ella, porque decidió casarse con ella, porque si la violó, pues porque tenía que hacerlo, tenía que casarse con ella, porque es una desgracia si tú te acuestas con alguien y no te casas. Entonces, se casó, se quería casar con ella, pero ¿qué pasó? Los hermanos de Dinas tenían una revancha, tenían una gana de matar. Entonces mataron a toda la familia, a todos los hombres que fueron circuncidados. O sea que tenían un pacto con esa familia, con esa gente, ese pueblo. Tenían un pacto, hicieron un pacto porque él quería casarse con él, entonces iban a ser familia. Pero Leví y Simón fallaron al Señor porque lo mataron cuando más estaban vulnerables, porque estaban circuncidados, no podían moverse, y cogieron ese tiempo para matarlo a todos. Santo. Y mismo que leímos que si mata a alguien, también te muere con la espada. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Tenemos que tener cuidado.
Gloria a Dios. Pero eso no habla de la violación. Pero Betsabé no fue violada, Betsabé fue ella. La fornicación se define como una relación sexual entre una persona que no está casada entre sí. Esto es, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con cualquier persona. También se conoce como fornicación a la relación sexual en cambio de dinero. La Biblia nos enseña que hay que huir de la fornicación. Primera de Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados de una persona comete queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Vamos a leer Primera de Corintios 6. Santo, este es como medio largo esto. Vamos a tener que dejarlo para otro día. Vamos a tener que dejarlo ahí. Dios me lo bendiga. Su hermana Gypsy.